Ahí. Bien. Entonces vamos a compartir pantalla para poder ver en la plataforma lo que tenemos que hacer ya para el módulo 7 y darle una retroalimentación pequeña sobre el módulo 6, que quedamos con eso pendiente, ¿verdad, Bielka? ¿Escuchas, Bielka? Correcto, maestra. Ok, Sí, ahora sí. bien. Me avisan si la pantalla se está proyectando. Sí, se está proyectando bien. Muy bien. Vamos a empezar con el módulo 6. Fíjese. Con relación al módulo 6, que yo veo que ya todos prácticamente subieron la- las asignaciones, lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno, según las explicaciones de que le he dado y los videos que ustedes han visto, vamos a retroalimentar en base a eso. Un momentito que estoy descargando para que ustedes puedan apreciar lo que yo voy a decir. Fíjense, en una primera instancia, el Infotec nos envía a nosotros una práctica. ¿En qué consiste esa práctica? Esa práctica consiste en que ustedes deben de, a ese balanza de comprobación, deben de llevarla al mayor general y luego algunas transacciones hay que ajustarla. Para eso nos ofrecen el catálogo de cuentas. Para hacer los ajustes hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta que primero ya se han dado los 3 primeros pasos del ciclo contable. ¿Cuáles son esos 3 primeros pasos? Entrada de diario, pase al mayor y cuenta T. Después que esos 3 primeros pasos están realizados, entonces vienen los pasos de los ajustes. Porque esos 3 primeros pasos siempre lo damos al inicio, ¿verdad? Al inicio de nuestras operaciones. Entonces, luego de ahí empezamos otra vez movimientos y se ven afectadas todas esas cuentas que nosotros teníamos en nuestra balanza de comprobación al cierre de esa cuenta, de ese periodo, perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí debajo? Aquí debajo podemos ver en nuestro mayor general que de todas esas cuentas que están aquí en la balanza de comprobación. Se están en el mayor general. Luego, nosotros qué hacemos? Vamos aquí donde nos habla de los ajustes que tenemos que hacer. Aquí nos pide solamente algunos ajustes. Por ejemplo, nos dice que todos los datos tienen fecha de cierre al 30 del mes 6. Lo que quiere decir es que si ustedes se dan cuenta, algunas transacciones comenzarían el día 1 de febrero, otras en marzo, otras en mayo y así. Tendríamos transacciones desde enero hasta junio, cerrándola toda en junio. Entonces, algunos datos que nos suministra la compañía es que eh, cuando nosotros iniciamos en la balanza de comprobación, podemos ver que los suministros y materiales de oficina tenían un precio que son 25,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que al 36 los suministros de oficina estaban en 12,000 pesos. Entonces, esos 13,000 que se han consumido, nosotros tenemos que ajustar. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Vamos aquí, vamos a ver, bueno, no, aquí no estamos. Déjame salir de esta. Aquí, cálculo de los suministros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El total de suministro de oficina que teníamos en primera instancia eran de 25,000 pesos. Entonces, al final, en el 36, nos quedaban 12,000, ¿verdad? Entonces, por lo que se han consumido 13,000. Perdón, poner arriba el balance de los 25,000. Entonces,
Aquí el mismo ya sistema nos dice que el suministro que debemos registrar o que debemos ajustar es estos 12.000. ¿Qué hacemos entonces con esos 13.000 que se consumieron? Vamos aquí a la entrada de diario y le damos un débito a gastos de suministro. Podemos buscar en el catálogo de cuentas. Recuerden que cuando se genera un gasto, cuando se hace el consumo de uno de los suministros, se está generando un gasto. Y lo que es gasto es una cuenta que va a estar siempre en la empresa, esa cuenta de gasto. Entonces podemos verla aquí, gasto de materiales de oficinas. También está gasto de suministro, no lo veo aquí, pero sí está. Eso es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el débito al gasto y el crédito se lo damos a suministros de oficina. ¿Por qué le damos el crédito? Porque cuando nosotros le damos el crédito y nos vamos aquí al mayor general, si le colocamos, perdón, aquí, nos vamos aquí, ¿en cuánto nos va a quedar esa cuenta? Si le colocamos los 13.000 pesos. No nos va a quedar en 12.000, nos va a quedar en 12.000, pero para eso nosotros abrimos la cuenta de gasto. Miren aquí, gasto de material de oficina, 13.000. Y esos 13.000 lo colocamos aquí, 13.000. Y fíjense cómo el balance entonces cambia y nos queda en un balance real. Nos quedan los 12.000 pesos. ¿Están comprendiendo hasta ahora lo que les estoy explicando? Sí, maestra, estoy entendiendo hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces, así sucesivamente se van haciendo los ajustes de cada cuenta de la que te dicen que están afectadas. Porque si tú trabajas en una empresa y al inicio tú tenías, vamos a suponer, en la cuenta de efectivo 20.000 pesos, y esos 20.000 pesos no tuvieron movimiento durante un periodo contable, entonces no se va a ver afectada, va a quedar igual. Cuando tú hagas el cierre van a tener lo mismo 20.000 pesos. Pero si hubo entrada de más dinero o salida de más dinero, tú tienes que hacer los ajustes para poder llevarlo al balance real al final de las operaciones contables. Y así son todas las cuentas. Tenemos en el ejemplo del seguro también. En el seguro dice aquí, vamos a ver, que hay que ajustarlo. Mira aquí, los seguros pagados por adelantado tenemos que ajustarlo. ¿Cuánto fueron la póliza de seguro pagado por adelantado? 1.200 pesos fue la póliza durante los 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que mes por mes esa póliza va a ir consumiendo 100 pesos, porque 1.200 dividido entre 12 son 100 pesos, ¿verdad? Entonces, todos los meses se van a ir consumiendo esos 100 pesos. Aquí donde nos pide el balance le colocamos los 1.200 pesos y aquí vamos a colocar la cantidad de meses a la que fue la póliza. Entonces, el monto total también de la póliza y ahí nos va a lanzar automáticamente esto porque ya está preelaborado, nos va a lanzar el promedio mensual. Ahora bien, en esta parte nosotros tenemos que colocar la fecha de adquisición de la póliza. Dice aquí que la póliza fue adquirida el 1 de mayo. Entonces, vamos aquí y decimos que la póliza fue adquirida el 1 de mayo de 2021 y que hicimos el cierre al 30 de junio del 2021. Recuérdense que todo va a ir cerrado al 30 de junio. Entonces aquí lo que nos indica es que la póliza tiene un mes y 29 días. Ya eso le corresponde a 2 meses. Porque después de 25 ya les corresponde los 2 meses completos. Más después del 15 ya le corresponde los 2 meses completos. Incluso hay compañías de seguro que al otro día, si por ejemplo la póliza se te vence en los días 30 y ya entró el primero, ya te cobran ese mes completito sin pero que valga.
y ya la mayoría están así. Entonces, como el monto mensual son 100 pesos y el tiempo transcurrido son 2 meses, entonces sería el gasto por 200 pesos. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? En ese caso nos vamos a la entrada de diario y decimos y colocamos el gasto, se lo damos a gasto de seguro, el débito, perdón, se lo damos a gasto de seguro y el crédito en este caso se lo vamos a dar a seguro pagado por adelantado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos aquí al mayor general, nosotros vamos a acreditar los 200 pesos porque tenemos que hacer la rebaja, ¿verdad? Y hasta que no le damos el crédito, como es una cuenta de origen débito, tenemos que darle un crédito por lo que se consumió, porque recuerden que los débitos aumentan con débito y disminuyen con crédito. Entonces, el débito en este caso se lo vamos a dar a gastos de seguro, porque esa cuenta ya pasó a ser una cuenta estática en la empresa. O sea, inmediatamente se consume es un gasto. Hasta que no se consume es un seguro pagado por adelantado. Y hasta esa parte estamos claros, ¿verdad? Entonces, lo Sí, mismo, sí. okay. Entonces, lo mismo pasa con los ingresos anticipados. ¿Qué son los ingresos anticipados? Los ingresos anticipados, tal como yo se lo indicaba en uno de los videos, son aquellos trabajos que nosotros hacemos y que los clientes nos pagan por adelantado, pero todavía nosotros no le hemos brindado el servicio. Entonces, aquí nos dice el problema que fue a 5 meses. Si podemos buscar aquí, un poco incómoda de hacer la práctica porque hay que estar buscando de un lado para otro. Aquí nos dice que fue a 5 meses, mírenlo ahí, durante 5 meses fue el servicio. Entonces, cuando vamos aquí, en el tiempo transcurrido, le ponemos que fue 5 meses. Ok, no me quiere escribir ahí. Pasó. Ok, perfecto. Monto pagado por el cliente fueron 50,000, por lo que mes por mes esa persona va a ir, o sea, nosotros vamos a ir pagándole en servicio de 10,000 en 10,000, pero en servicio, porque eso es lo que nos queda. Entonces aquí no, tenemos que colocar lo que es la fecha de inicio. Miren aquí la fecha en que nosotros hemos recibido ese dinero. Lo recibimos el día 1 del mes 5. Vamos aquí y decimos que ese dinero se recibió el día 1 del mes 5 del 2021. Correcto, entonces la fecha de cierre sería 30/06/2021. Entonces aquí nos dice que el tiempo transcurrido es 1 mes y 29 días. A eso le vamos a decir que son 2 meses. O sea, lo vamos a redondear a 2 meses. Y 10,000 mensual por 2 serían 20,000. El pago de ese servicio lo hemos pagado solamente 2 veces, o sea, solamente 2 servicios le hemos brindado a esa persona durante 2 meses. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora, en la entrada de diario, en el diario general, nosotros tenemos que ajustarlo de la siguiente manera. Le damos un débito a seguro pagado por adelantado y un crédito a ingresos por seguro. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos aquí al mayor general, nos vamos aquí al mayor general y buscamos esos ingresos. Miren aquí, ingresos anticipados de cliente. Teníamos 50,000 en el lado crédito. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a los ajustes y le damos el débito por los 20,000 pesos, inmediatamente esta cuenta lo que hace es que se nos disminuye, porque los créditos aumentan con crédito y disminuyen con débito.
Entonces, el crédito en el caso de los 20,000 pesos se lo dimos a ingreso por servicio. Mírenlo ahí donde están aplicados. Entonces, tenemos ya el balance total de lo que son los ingresos por servicio. Esto viene de la entrada de diario, ese pase, un débito a ingreso por servicio y a ingreso anticipado y el crédito a ingreso por servicio. Porque en sí lo que hay, eso nos generó a nosotros fue un ingreso por servicio adelantado, que todavía no habíamos pagado, pero hemos ido pagando poco a poco. Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? No, maestra. Ok, perfecto. Entonces, con relación a lo que es la depreciación Se, de cada se está equipo. escuchando, se está escuchando un poco cortado. Y ahí me escucha mejor. Y ahí me escucha Sí, mejor. ahí sí. Ok, perfecto. Entonces, con relación a lo que es la depreciación de los equipos, en el problema aquí, vamos a ver, aquí en el planteamiento nos dice que los años de vida útil de los equipos, de los mobiliarios y equipos de oficina es de 5 años y que los años de vida útil del equipo de transporte es de 15 años. Entonces vemos ahí a la depreciación y decimos, valor de adquisición en los mobiliarios de oficina fueron 350,000, no mentira, 100,000. Y en el equipo de transporte fueron 350,000. Que el equipo de transporte fue vamos a ver, no olvidé, a 15 años fue. Vamos a buscar para estar más seguido. Sí, el equipo de transporte fue a 15 años y el otro fue a 5 años. Decimos que este fue 15 años y que este fue a 5 años. Entonces, el valor de depreciación anual, perdón, mensual, va a ser de 1,666,67. Y el valor de depreciación anual va a ser 20,000 en el caso del mobiliario de oficina. En el caso del equipo de transporte, el valor de depreciación anual va a ser de 23,333,33. Entonces, en el tiempo transcurrido, vamos a colocar la fecha de adquisición. Nos vamos aquí a transacciones y veamos en qué fecha fue que se adquirió. Aquí nos dice que los mobiliarios de oficina fue el primero 3 y que el equipo de transporte fue el primero 4. Entonces, volvemos allá, depreciación, y decimos que la fecha de adquisición de aquí fue el 0103 y el de este fue el 0104 2021. Entonces, la fecha en la que estamos haciendo el corte fue al 30/06/2021. 30/06/2021. Aquí tenemos entonces que el tiempo transcurrido para uno es de 3 meses y 29 días, eso ya serían 4 meses, ¿verdad? 4. Y el tiempo transcurrido para otro serían 2 meses y 29 días, que serían 3 meses. Entonces tenemos que el total de depreciación entre ambos, entre el mobiliario de oficina y el equipo de transporte, son de 12,500 pesos. Por lo que esto le vamos a dar el débito a gasto de depreciación total, ¿verdad? De depreciación. Y entonces nos vamos aquí al mayor general. Y como vemos, vamos a buscarlo. Mírenlo aquí, gasto de depreciación. Y a depreciación acumulada, entonces, de cada uno le vamos a dar el crédito individual. Por ejemplo, al de mobiliario y equipo de oficina fueron 6,666,67. Pero el de equipo de transporte fueron 5,833,33.
Lo que quiere decir que si sumamos estos dos lados, pues nos van a dar 12,000 pesos, que eso es lo que tenemos en gas. El crédito se lo damos a depreciación acumulada y el débito se lo damos a gas en la entrada de diario. Aquí, en la entrada de diario. No la estoy realizando, pero sí le estoy explicando, porque como ya está hecho, yo lo que le estoy es refrescando. ¿Tienen alguna duda con relación a la depreciación? ¿Alguna duda o No, algún... todo claro, Todo claro? maestra. Recuerden que la cuenta de depreciación acumulada, ya sea de mobiliarios o equipo de transporte o de edificio, de lo que sea que se esté depreciando, van en el lado crédito, porque esas cuentas tienen que pasar a disminuir los activos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ya como paso Mm, final, hacemos lo que es esa parte no la tenía clara. sí. Por ejemplo, si yo tengo en mi entrada de diario, perdón, en mi balanza de comprobación, acá, balanza de comprobación, yo tengo, aquí no está la depreciación porque lógicamente tiene que estar en la balanza de comprobación ajustada. Pero si yo tuviera aquí una balanza de comprobación ajustada, yo tendría que, por ejemplo, debajo de mobiliarios y equipo de oficina, yo voy a colocar la cuenta que se llama depreciación acumulada de equipo de oficina, pero yo no la voy a colocar en débito, sino en el lado crédito. ¿Mm? Yo voy a quedar con mi débito aquí, pero aquí yo voy a colocar, déjeme ver si encuentro, bueno, déjame buscar una cualquiera para que ustedes puedan ver el ejemplo más claro. Déjame, no, yo lo tenía corriendo. ¿Eh? Entonces, maestra, si por una situación o un número mínimo no me cuadra, tengo que volver a hacerlo todo. Sí. Si no te cuadra, tienes que volver atrás a revisar uno por uno y a revisar específicamente la balanza de comprobación, porque te voy a mostrar algo. Yo lo cerré, que no debí cerrarlo, pero te voy a mostrar algo. Si aquí, en esta balanza de comprobación, en este mayor general o cuenta T, cuando tú sumes, porque yo siempre lo hago así previo, antes de realizar la balanza de comprobación, yo sumo todos los débitos y anoto el balance. Y después sumo todos los créditos y anoto el balance. Y los pasivos. O sea, los pasivos y el capital los sumo y anoto el balance. Si yo tengo que los activos, que la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos y el capital, ya yo sé que todo está bien. Y me voy segura a mi balanza de comprobación. Pero si no está cuadrado, entonces yo empiezo a buscar, a rebuscar ahí, qué no hice, qué me faltó. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes en esta parte? ¿Mm? Por ejemplo, bueno, en este no me quedo, pero hay uno en que yo di debajo, le puse, fue en el cierre, que yo le puse el activo es igual a tanto, pasivo a tanto, capital a tanto, y lo sumé, y me dio igual. Pero aquí yo lo llevé directamente a la balanza de comprobación. Pero si ahí a ustedes no le da exactamente igual, hasta un peso que le falta, tienen que volver para atrás, revisar todo. Todo absolutamente. Ahí tiene que cuadrar así, tal como ustedes lo ven. Y no crean que hasta uno como contador muchas veces tiene que rebuscar bien, porque no todos los casos, a veces a veces hasta por fecha, un número, un cálculo mal, con la calculadora, lo que sea, y tiene uno que volver atrás. Ya ustedes saben.
Entonces, continuando con esto, vamos con la siguiente práctica, que ya es la parte del cierre. ¿Qué hacemos en la parte del cierre? La balanza de comprobación que teníamos en los ajustes, mírenla ahí. Esa fue con la que pasamos aquí, ¿verdad? Con la que teníamos en los ajustes. Ahora nosotros pasamos también lo que es el mayor general que teníamos anteriormente, y lo que hacemos es cerrar las cuentas nominales. El cierre se hace solamente con las cuentas nominales. Las cuentas reales no se cierran, permanecen abiertas, porque su nombre lo indica, son reales. Los activos, pasivo y capital es con lo que la empresa cuenta para seguir con sus operaciones, y no se pueden cerrar. Ahora, las cuentas nominales, que son gastos, ingresos y costos, esas sí se tienen que cerrar, ¿no? Para hacer un resumen de ganancias y pérdidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Vamos y hacemos una entrada de diario. En la entrada de diario nosotros vamos a cerrar todas estas cuentas nominales que tenemos aquí. Y comenzamos con los ingresos. Los ingresos aquí son de 670, entonces yo en el único sitio que ustedes van a ver las cuentas de ingreso y de y de y de compras en el lado débito es en la parte del cierre. Porque valga la redundancia, si no se le da una contracuenta no se pueden cerrar. Por ejemplo, los ingresos son de origen acreedor. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí están en débito. Cuando yo esto venga y lo pase aquí al mayor general, ¿qué va a pasar con esa cuenta? Cuando yo reste esta de esta, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo resto esas dos columnas? Pueden activar el micrófono y decirme. Que quedaría en cero, porque si ustedes se dan cuenta, tiene la misma cantidad, tanto en un lado como en el otro. Se cerraría esa cuenta. Entonces, ¿cuál me va a quedar abierta? Esta que dice resumen de ganancia y pérdida. Yo me voy aquí al mayor general y voy a colocar todo lo que es los ingresos, lo voy a colocar ahí en el lado crédito, mírenlo ahí. Entonces, luego voy a hacer un asiento donde la cuenta de resumen de ganancia y pérdida me cierre todos los gastos. Lo vemos aquí en el mayor general. Aquí en la cuenta de alquiler yo tenía 25,000 pesos en débito. ¿Qué pasó? Que en el asiento de cierre, mírenlo ahí, yo lo puse en el lado crédito. Entonces, cuando yo lo traiga aquí al mayor general, ¿qué va a pasar con esa cuenta? Que también va a cerrar. O sea, todas las cuentas de débito que yo le doy el lado crédito para cerrarla, tiene que quedar 00. Entonces, al final, la cuenta de resumen de ganancia y pérdida, que es la que queda abierta con la suma de todos esos gastos y esos ingresos, entonces yo la voy a cerrar con la utilidad del periodo, que son 516,300 en este caso. Ojo con esto. Esa cuenta que me va a quedar a mí abierta con 516,300 me va a quedar abierta aquí, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy al estado de resultados. Voy a decir que mis ingresos fueron de tanto y que mis gastos fueron de tanto, o sea, yo lo voy a sumar. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el mismo estado me va a restar los ingresos de los gastos, porque por ejemplo, cuando usted cobra, a eso que usted cobra, usted tiene que restarle lo que son el pago de la casa, eh, la compra que usted hace, todas esas cosas, para que a usted le quede una utilidad, o sea, a usted le quede su chelito. Lo que le queda, vamos a decir, sería eh, su ganancia, en este caso.
Entonces, lo mismo que me da aquí es lo mismo que tiene que darme aquí el resumen de ganancia y pérdida. Tiene que ser el mismo balance, porque si no es el mismo balance, no lo puedo cerrar. Entonces, le voy a dar en la entrada de diario el crédito, se lo voy a dar a utilidad del periodo, porque ¿qué resulta? Que cuando usted hace un estado de resultados, al final, miren aquí, esto se va a convertir en utilidad del periodo. Y esa cuenta aquí en el mayor general tiene que quedar abierta, porque con eso es que usted cuenta para seguir laborando el año subsiguiente o el periodo subsiguiente. Para la balanza de comprobación por cierre, ahí se hace después que usted lleva ya, después que usted, todos estos asientos de cierre, usted lo lleva al mayor general, usted viene y hace su balanza de comprobación por cierre y luego hace su estado de resultados y ya por último el balance general. En el balance general, ¿quiénes van? Las cuentas reales solamente, las nominales se quedan fuera, solamente van las reales. ¿Cuáles son las reales? Estas que quedan abiertas aquí ¿Cuáles son las que quedan abiertas? Estas que usted ve así. Que usted ve con balance en un solo lado, esas son las que están abiertas. Esas que usted le ve el mismo balance en los dos lados quedan cerradas. Esta quedó abierta, esta quedó abierta, esta también. Esta quedó abierta, esta quedó abierta, esta también. Pero estas todas quedaron cerradas. Por eso las resalté con ese color para que ustedes se den cuenta de que todas esas cuentas quedaron cerradas. Las que quedan abiertas, las que yo voy a llevar a la balanza de comprobación en su respectivo lugar. Los activos, los pasivos y el capital que ustedes ven aquí. Me doy a entender en esta parte. ¿Eh? Hola, hola, ¿me escuchan? Ya para terminar esta grabación, en el módulo 7, entonces, en el módulo 7 usted, ¿qué es lo que van a hacer en el módulo 7? En el módulo 7 es sencillo. Aquí ustedes lo que van a contestar este foro, que dice que la contabilidad se ha beneficiado bastante con el auge de la tecnología. En vista de que las informaciones que generan las empresas a nivel cualitativo y cuantitativo no son iguales, que se compararon años atrás. ¿Qué ventaja ofrece un sistema de contabilidad a una empresa? ¿Qué ventaja ofrece? Son muchas, ¿verdad que sí? Innumerables. Entonces, ahí usted va a decir, miren, ya hay muchos que gracias la han hecho. Te va a decir cuáles son las ventajas que se ofrece un sistema de contabilidad a una empresa. Lo que usted entienda. Y en la práctica, que es bastante sencilla la práctica de ese módulo, usted va a descargar esto. Vamos a esperar que descargue. Y va a contestar esas preguntas. Va a contestar unas preguntas que dicen que luego de haber visto funcionar el sistema de contabilidad, porque en el video que está colgado en la plataforma, ahí le dice, déjenme ver que no está como proyectando esto. Vamos a poner esto aquí. Y yo juraba que se estaba proyectando. Ahora sí está presente. Vamos a darle un segundo. Ok, ahí hay tres preguntas que dicen ¿qué es Mónica y para qué se utiliza? Eso hasta en internet lo consigue usted. Pero en los videos que está colgado ahí en la plataforma, usted lo va a ver. Por ejemplo, aquí, miren. Vamos a la plataforma. Vamos a la plataforma.
al módulo 7. Módulo 7. Ahí en el módulo 7 usted tiene, miren ahí, 2 videos de la utilización y las funciones de Mónica. Y también tiene la guía de estudios sobre el software de Mónica. Ahí le explica bien de qué se trata Mónica, cómo es su función, todo. Y luego usted va a llenar esas 3 preguntitas que están ahí. ¿Qué es Mónica y para qué se utiliza? ¿Cuáles bloques de contabilidad cuentan en el sistema de Mónica? Los bloques son, por ejemplo, las partes que componen el sistema de Mónica. Vamos a presentarle el sistema de Mónica para que usted lo vea. Que eso está en los videos. Usted lo va a ver. Vamos a ver aquí. Yo tenía, verdad que según me formatearon el equipo, tengo que descargarlo a Mónica. No lo tengo acá. Pero ahí en los enlaces usted lo va a ver, el bloque de Mónica. En este último enlace. Vamos a entrar ahí. Lo que quieras al mejor precio siempre. Televisor LED Dimensions 43 pulgadas, 4K Smart, Está viendo ahí, 15.995. está lenta la proyección. Muchas gracias por ver este demo del sistema Mónica 10 Plus. En esta pantalla pueden notar que el sistema es bastante fácil de manejar. Para trabajar. Los bloques son estos que se ven dentro del sistema. Por ejemplo, bloque de facturación, de cuenta por cobrar, cotización, cuentas por pagar, inventario, contabilidad. Esos son los bloques, ¿verdad? Es con esto es que te va a llenar esas preguntas. Te lo va a ir colocando aquí: facturación, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, etcétera, etcétera. Y al final, la última pregunta dice: ¿sería factible para ti utilizar el sistema de software en una empresa y por qué? Entonces ahí usted va a contestar si es factible y por qué es factible. O sea, si es beneficioso. Luego que usted llena esas 3 preguntitas, las sube a la plataforma. Es fácil. Ustedes se pueden dar cuenta que es bastante fácil el utilizar ese sistema. Pregunta hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, si no tienen, ¿verdad?, ninguna pregunta,